¿Te imaginas un día de lo más tranquilo y de la nada veas a un hombre gigante de 20 metros de altura que aterrorice al mundo? Pues siéntate cómodo que hoy te cuento esta película. Troll. Esta película empieza con una joven llamada Nora junto a su padre escalando una montaña. Ya en la cima su padre le dice a Nora que si recuerda los cuentos que le contaba de pequeña. Ella le dice que si recuerda todos los cuentos, pero que no creía. Entonces su padre le dice que debe creer con el corazón. Entonces en eso Nora se imagina las montañas, y es ahí donde puede ver rostros de algunos trolls. Nora se queda muy sorprendida con lo que había pasado. Ya luego pasaron 20 años, aquí conocemos al Dr. Secord, quien se dedicaba a la búsqueda de huesos de dinosaurios, quien le dice a Nora que lo mejor sería dejar la búsqueda porque hasta ahora no habían encontrado nada. Nora le dice que le dé tiempo, que ya encontraría algo y que no se rendiría. Y cuando de pronto encuentra huesos de dinosaurio y se pone muy contenta. Por otro lado, unos mineros se encontraban construyendo una red ferroviaria. Pero habían protestantes que no querían que destruyan las montañas. Pero sin embargo el jefe de la construcción no les hizo caso y hace explotar el túnel. Es ahí donde los mineros se acercan al túnel para verificar, pero no se dieron cuenta que solo habían despertado al troll. Salen corriendo del lugar muy asustados. ¡Corre, perra, corre! Ya luego vemos que en el centro de operaciones de las Fuerzas Armadas, habían detectado el fuerte impacto que había sucedido. Entonces envían a militares a ver el lugar y dicen que avisaran al gobierno de lo ocurrido. Es ahí donde conocemos a la primera ministra, y Andreas, quien la primera ministra le dice a Andreas que consiguiera a los mejores geólogos, arqueólogos, biólogos, todos los zoólogos. Entonces mandaron a llamar a Nora, que recién empezaba a celebrar su hallazgo. Ya en la reunión, comienza a hablar sobre lo sucedido. Todos decían que el desastre que hubo se podría haber realizado por la misma naturaleza. Es ahí donde Nora sonríe y les dice que si todos pueden ver las huellas probable de un monstruo, y todos se ríen. Entonces en ese momento ingresa una joven llamada Sigrid, que les dice que tenía un video que había hackeado de una de las protestantes y les muestra. Ya en el video Nora les dice que pausara el video, y se dan con la sorpresa que no se trataba de algo normal, que de lo contrario se trataría de algún monstruo. Por otro lado, una pareja de ancianos se encontraban en su casa, cuando de pronto escuchan a su perro ladrar y sentir que su casa temblaba. Luego la pareja de ancianos se esconden en su sótano por seguridad. Al salir del sótano los ancianos encuentran su casa destruida. Ya luego Andreas le dice a Nora que había sido elegida como asesora científica y que tendría que ir a investigar lo sucedido en la casa de la pareja de ancianos. Ya estando ahí, conocemos al Capitán Chris, que los lleva con la pareja de ancianos para que les cuente lo sucedido. La pareja de ancianos les dice que no recuerdan haber visto algo, pero la señora le dice Nora solo haber escuchado un ruido extraño. Nora sale a explorar y encuentra las huellas gigantescas, pero al no encontrar nada, entonces ella le dice que iría a 3 kilómetros al sur donde había llegado las huellas del gigante. Ya estando en el helicóptero, le dicen que ya habían llegado hasta la última huella del gigante y que ya no había más rastro. Entonces Nora recuerda en un viejo amigo que le ayudaría a poder encontrar al monstruo. Entonces cuando ya llegan al lugar, salen un viejo aparentemente loco apuntándoles con una arma, pero no pasó nada ya que el viejo era el papá de Nora. Baja el arma, papá. Ya estando dentro de su casa de su padre, Nora le cuenta que algo raro había sucedido y le muestra el video. Eso llamó mucho la atención de su padre, y le cuenta a Nora que se trataría de trolls. Nora le dice que eso solo era cuentos y mitos, pero su padre le dice que no, que él estuvo a poco de poder evidenciarlo, pero lo enviaron a un centro psiquiátrico para poder ocultar la verdad. Entonces el padre de Nora también emprende la búsqueda, y les indica dónde probablemente estaría el troll. Deciden bajar a explorar la zona. El padre de Nora empieza a comportarse de una manera extraña y Nora se acerca a él, pero ella también siente un olor que ya había sentido en el anterior sitio explorado. En ese momento Nora ve el ojo de un troll y le avisa a su padre. Todos se quedan impactados y en ese momento empiezan a correr. El monstruo se levanta, y el Capitán Chris piden que llamen al centro de operaciones para que puedan ver al troll. Ya en el centro de operaciones Sigrid llega a ver el video y se los muestra a la primera ministra y a los que estaban reunidos. Ellos se sorprenden demasiado por lo que acababan de ver. Todos regresan al centro de operaciones y ya estando ahí Nora le dice a su padre que no vaya a hablar nada de troll y su padre le dice que está bien. 10 segundos más tarde. ¡Troll! ¡Eso es un troll! Entonces piden que el padre de Nora sea retirado. Nora le dice a la ministra
que le dé tiempo para poder investigar al monstruo y la ministra le dice que enviara a militares. Nora le comienza a reclamar a su padre por lo sucedido, pero su padre le dice que no es su culpa de Troll que esté ahí, que no lo presionen y que solo la naturaleza se encargará de él y que la aventura recién empieza. En eso Nora corre y le dice al capitán Chris que si pueden ir solo para observar lo que sucede, a lo cual él accede a llevarlos. Ya estando en el lugar, los militares se ponen en posición de ataque y a esperar que el troll venga, mientras tanto Nora y su padre recuerdan lo bonito que lo pasaban cuando era una pequeña. En eso el troll aparece y el capitán Chris piden permiso para poder disparar, el cual le dicen que sí, y comienza la matanza. Ahora sí viene lo chido. Los soldados empiezan a dispararle al troll, pero se dan cuenta que sus balas ni sus misiles le hacen daño. Pero ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Y mejor dice que se vayan, pero es muy tarde. Los soldados seguían atacando con todo su armamento, pero cuando ya pensaron que le habían hecho daño al troll, el troll aparece enfurecido y comienza la masacre a los militares. Uno por uno iban desapareciendo los militares. Luego encuentran a un militar totalmente herido, que se encontraba rezando, pero mejor deciden salir de ese sitio ya que el troll estaba muy cerca, y cuando de pronto el troll lo agarra al militar herido y se lo desaparece por completo. ¡Ay, qué hombre tan violento, tan letal! Entonces el padre de Nora se da cuenta que el troll capaz de oler sangre cristiana y se sorprende, al rato decide ir a hablar con el troll de forma pacífica. Y es que cuando todo parecía estar todo bien, un soldado que aún estaba vivo decide disparar al troll. El troll enfurecido sin darse cuenta golpea al papa de Nora y aplasta al soldado. Su padre ya inconsciente solo le habla sobre un castillo y un rey, pero la joven no entendía nada y su padre se va con San Pedro. Ya luego Nora se pone a ver los libros que tenía su padre, pero en ese momento ingresa Chris y Andreas para decirle que prepararían un nuevo ataque. Entonces Nora le dice al capitán Chris, que si de repente es el libro que tiene su padre dice la verdad sobre las leyendas y que quizás no estaba loco. Y comienzan a sospechar que la leyenda podría ser cierta. ¿En serio? Por lo que el troll olió su sangre al soldado y que también lanzaban rocas a las iglesias porque no soportaban el ruido de las campanas. Ya al rato Nora y los demás comentan del plan que tenían para poder detener al troll, pero al gobierno les parecía muy loco, entonces el capitán Chris le dicen que ya habían hecho de todo y que no funcionó y que quizás eso podría funcionar. La primera ministra les autoriza y salen a buscar al troll. Luego detectan que el troll se dirigía hacia el sur, exactamente el parque de diversiones. Todo empieza a moverse y la gente empieza a correr desesperadamente al ver al troll, y ahí nada más llegan los helicópteros con unas campanas gigantes y empiezan a rodear al troll para poder aturdirlo y poder debilitarlo. Y cuando ya todo parecía marchar muy bien y haber podido controlar al troll, el troll destruye los helicópteros uno por uno. Pero justo en ese momento había un niño que no se movía y se quedaba mirando al troll, cuando de pronto un helicóptero estaba por caerle al niño, su papá corre pero solo le queda abrazar a su hijo e irse con San Pedro. El troll logra sostener el helicóptero y salva al niño y a su padre. Este muchacho me llena de orgullo. Nora se da cuenta que el troll no era malo como ella lo pensaba y que solo estaba ahí por algún propósito. Luego regresan al centro de operaciones y Nora habla con la primera ministra y le dice que para poder terminar con esa amenaza, primero deben saber el propósito de lo que quiere el troll, pero la ministra le dice que no, y que usaría a sus mejores armas de guerra para poder acabar con el troll y decide sacar a Nora de la investigación. Después la ministra se reúne para poder hablar con lo que harían con el troll. Ese entonces uno de los miembros le dice que tiene unas armas que aún no han sido aprobadas pero que eran muy letales. Andreas se ríe y le dice que no debería autorizar eso y lo retiran de la reunión y él renuncia. Andreas sale corriendo buscando a Nora para poder explicarle lo que escuchó en la reunión y seguir con la investigación por su cuenta. Por otro lado, la primera ministra da un discurso en vivo a toda la ciudad de Oslo, pero al rato se siente apenada, porque sabe lo que va a suceder con dicha ciudad en el caso que bombardeen, con esas armas letales, por eso les pide que evacúen la ciudad. Andreas y Nora estaban conversando y Nora le dice que en su libro de su padre, mucho mencionaba a un tal Sinding. Andreas le dice que quizás se tratara de Rikard Sinding, un administrador de un castillo. En ese momento Nora recuerda que su papá le había dicho de un rey y un castillo, sale rápidamente en búsqueda de él. Llegan al castillo y son recibidos por los guardias con armas. Oye, tranquilo, viejo.
Pero ahí nada más sale el tal Singing y les dice que sabía que en cualquier momento llegaría un familiar de los Tideman por lo que estaba sucediendo. Ya estando dentro del palacio, el tal Singing le dice a Nora que admiraba a su padre, también le dice que hace 12 años estuvieron cerca de saber que él había construido un castillo dentro del hogar de los trolls, por eso lamentaba mucho haber enviado a su padre a un centro psiquiátrico. Nora molesta le dice que cómo pudo haberle hecho eso a su padre. Entonces el hombre les enseña un montón de huesos de trolls, que era el hogar del rey y que hace mucho tiempo hubo una masacre, pero que había perdonado a uno de los hijos del rey y lo enviaron a las montañas para encerrarlo y murió. Eso es lo que creían. Luego Nora prende su luz ultravioleta y se da cuenta como los huesos se quemaban, pero Andreas le dice que ellos lo vieron andar en plena luz del día y Nora comenta que quizás no estaba con la luz directa del sol y se le ocurre una idea. Nora le pide al señor Sinding que le dé el carro más grande que tenga, también llama al capitán Chris para que le ayude, quería llevar al troll a un lugar libre. Por otro lado el tipo de lentes le dice a la primera ministra que los soldados estaban siendo aniquilados por el troll y la ministra les dijo que hagan lo que sea necesario, entonces piden la autorización para que puedan usar más las armas letales y lo consigue. Sigrid llama a Andreas para contarle lo que pasaría que harían explotar a Oslo. Andreas le dice si puede hackear y evitar eso y Sigrid le dice que sí. El capitán Chris recluta a varios soldados para poder hacer funcionar el plan de Nora. Nora por otra parte carga un cráneo del troll para poder atraerlo hacia la trampa. Luego Sigrid logra hackear a tiempo porque querían detonar el misil. El troll llega al palacio y se encuentra con Nora y André, quienes enciende el carro y van hacia el troll para que puedan seguir con el plan. El troll casi logra aplastarlos pero logran pasar, entonces sacan la manta y le muestran el cráneo al troll para que pueda seguirlo. El troll enfurecido empieza a perseguirlos. Nora llama al capitán Chris para decirle que llegaría en 10 minutos, que se preparen. El capitán Chris reúne a los soldados para decirles que en 10 minutos estaría en troll y les da motivación para que puedan combatir. Nora sigue conduciendo pero se le cae el cráneo, en eso llega el troll y observa el cráneo y se pone muy sentimental, se mira al espejo y al tocarlo rompe la luna, esto hace que se caiga el cráneo y se destruya. El troll nuevamente y esta vez más enfurecido empieza a perseguirlos. Sigrid es descubierta por el tipo de lentes y le quita la laptop. Nora llega con el troll al lugar de la trampa, saltan del auto porque iban a ser aplastados por el gigante. El troll al ver a Nora en el suelo decide acabar con ella, pero cuando ya estaba a punto de lograrlo, los soldados encienden las sirenas, esto hace que el troll se distraiga. Los soldados rodean al troll con gigantescos focos. Por otro lado el soldado que iba a soltar el misil les dice que no puede porque hay civiles, entonces le dice que aborte la misión. El hombre de lentes le dice que no, insiste que sigan con lo planeado, se vuelve loco. Pero esto es solucionado por Sigrid con un derechazo. El troll estaba siendo quemado vivo y los militares celebran, pero Nora no se sentía bien con lo que estaba pasando, veía como el troll estaba sufriendo y decide que eso no era lo que ella quería para él, y decide apagar las luces. La joven se acerca al troll y le dice que tiene que irse, que tiene que volver a las montañas, que ahí nadie le haría daño. El troll solo le queda mirando con cara de tristeza y en eso sale el sol y lo termina por destruir al pobre troll y termina hecho piedra. Bueno, y así llegamos al fin de esta película, espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su hermoso like y suscribirse a este hermoso canal, gracias.